Soy Natalia Fraija Fernández y soy investigadora de la Unidad de Zoología Marina del Instituto Cabanillas de Biodiversidad y Biología Evolutiva. Soy bióloga marina por la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Vine a España para hacer el máster y continué con el doctorado. Soy actualmente doctora en Ciencias por la Universidad de Valencia. Aquí en la unidad tenemos dos líneas de investigación principales. Una de ellas es la biología y conservación de grandes vertebrados marinos, principalmente cetáceos y tortugas. Y por otro lado, estudiamos también la parasitología marina, también enfocada a vertebrados marinos, a grandes vertebrados marinos. En concreto, estoy tratando de desarrollar una línea de investigación en donde usamos técnicas moleculares para dar un monitoreo al medio marino, a cetáceos, tortugas y estudiar un poco la interacción que hay entre hospedadores, en este caso cetáceos, y parásitos. Actualmente nuestra línea de investigación está financiada por un proyecto a través de la Generalitat Valenciana. Una de las técnicas moleculares que usamos es a través del ADN ambiental. El ADN ambiental lo que hace es estudiar el pool de ADN que hay en una muestra de agua de diferentes animales. A través de este ADN lo que hacemos es estudiar la diversidad, la distribución, la abundancia de las especies y así poder dar un monitoreo a largo plazo de esta diversidad que encontramos en un sitio en concreto. Esto es importante porque esto nos ayuda a entender cuál es la biodiversidad del sitio, pero también a dar un monitoreo continuo y saber diferentes cambios que pueden ocurrir a lo largo del tiempo. Impactos medioambientales o impactos, por ejemplo, de la fauna y de la diversidad en una zona en concreto. Si estás pensando en ir por la carrera de la academia, es importante que tengas en cuenta que tienes que hacer lo que te gusta. Tienes que seguir tu pasión y entender que a veces no es fácil de pronto porque la financiación o el mantenerse en el trabajo puede ser complicado, pero siempre hay herramientas, siempre hay posibilidades y lo importante siempre es hacer lo que te gusta y lo que te apasiona.